¿Cuáles son tus pensamientos? Porque lo que creemos en lo profundo termina moldeando lo que hacemos. Tu identidad está directamente conectada a tu futuro. Todo lo que dejas entrar en tu mente, todo lo que decides aceptar o rechazar, se convierte en la fuerza que guía tus acciones. Por eso el trabajo en la sombra es tan crucial. Si no pongo disciplina en privado, si no hago el esfuerzo cuando nadie me ve, nunca tendré autoridad frente a los demás. Hoy quiero decirte algo claro. Estás frente a la decisión más importante de tu vida. Generaciones enteras han repetido los mismos errores, cargando con los mismos ciclos, hasta que alguien se levanta y decide reiniciar todo. Y la pregunta es, ¿por qué no tú? ¿Por qué no ser tú el que rompa cadenas? El que cambie la historia de su familia. El innovador, el pionero, el que se atreve a marcar diferencia. ¿Por qué no tú? El que rompe patrones. El que enfrenta miedos. El que dice, ¿aquí se detiene la maldición? Escríbelo en los comentarios, ¿por qué no yo? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu llamado en esta etapa de tu vida? ¿Estás dispuesto a darlo todo? ¿Estás listo para pagar el precio? Porque cuando buscas grandeza, no existe plan B. Ya tienes lo necesario. Ya tienes el talento. Solo falta la decisión. Recuerda, el dolor de hoy será la fortaleza de mañana. La vida que sueñas te costará dejar atrás tu antigua vida. Pero lo que viene vale cada sacrificio, cada lágrima, cada noche difícil. No te conformes con lo que ves. Hay más allá de tu presente. Hay abundancia. Hay propósito. Hay una mejor versión de ti esperando ser liberada. La pregunta no es, ¿cómo consigo dinero para tener la vida que quiero? Sino en quién debo convertirme para atraer esa vida. Y cuando descubres tu porqué, te vuelves imparable. Ya no necesitas aprobación. Ya no esperas que alguien más lo haga primero. Ya no dependes de que otros te validen. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Este es el momento de dejar de esperar oportunidades y empezar a crearlas. Así que dime, ¿por qué no tú? ¿Por qué no ahora? Porque si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuántas veces más vas a mirar tu reflejo y sentir que estás hecho para más? ¿Cuántas veces vas a ignorar esa voz interna que te dice, este no es tu límite? No estás esperando recursos. Estás esperando coraje. Y el coraje no llega por arte de magia. El coraje se construye cuando decides avanzar. Aunque tiemblen tus piernas. Aunque no tengas garantías. Aunque nadie te aplauda. Hoy no te hablo a tu pasado. Hoy le hablo a tu futuro. A esa versión de ti que ya existe en potencia. Pero que necesita que tú la actives. No con palabras, sino con decisiones. Porque el mundo no cambia con intenciones. Cambia con convicción. Con personas que se levantan y dicen, no vine a sobrevivir, vine a transformar. Y tú eres uno de ellos. No por lo que tienes, sino por lo que llevas dentro. Tu historia no termina en el dolor. Tu historia comienza en la decisión. La decisión de no rendirte. La decisión de no conformarte. La decisión de no repetir lo que te hizo daño. ¿Sabes qué es lo más poderoso que puedes hacer hoy? Perdonarte. Soltar la culpa. Dejar de castigarte por lo que no sabías. Porque ahora sabes. Y cuando sabes, ya no hay excusas. Solo acción. Así que levántate. No por orgullo, sino por propósito. No por fama, sino por legado. Porque alguien está esperando que tú te conviertas en la respuesta. Alguien necesita tu historia, tu voz, tu ejemplo. Y si tú no lo haces, ¿quién lo hará? Este es tu momento. Este es tu llamado. Este es el día en que decides no volver atrás. No porque sea fácil, sino porque vale la pena. Escribe en los comentarios. Yo decido avanzar. Yo decido romper cadenas. Yo decido ser la diferencia. Porque no se trata de tener tiempo. Se trata de tener intención. Y tú ya la tienes. Ahora conviértela en acción. No esperes a sentirte listo. Actúa y lo demás llegará. Porque la fe no es ausencia de miedo. La fe es avanzar a pesar del miedo. Y tú estás más cerca de lo que crees. Más fuerte de lo que imaginas. Más preparado de lo que te han hecho creer. Así que mírate al espejo. Y repite conmigo. Soy capaz.
Soy elegido. Soy suficiente. No por lo que el mundo dice, sino por lo que Dios ya puso en ti. Este es el momento. Este es el día. Este es el nuevo comienzo. Pero no cualquier comienzo. Es el tipo de comienzo que no se anuncia con fuegos artificiales, sino con convicción silenciosa. Es el tipo de comienzo que no necesita testigos. Porque el único que debe creer eres tú. Y cuando tú crees, todo cambia. No porque el mundo se acomode, sino porque tú te transformas. Y cuando tú te transformas, el mundo no tiene más opción que adaptarse a tu nueva versión. No estás aquí por casualidad. No estás escuchando esto por accidente. Hay algo dentro de ti que ha estado esperando este momento. Algo que ha estado dormido, pero no muerto. Algo que ha estado callado, pero no vencido. Ese algo se llama propósito. Y el propósito no se negocia. No se posterga. No se esconde. El propósito se vive. Se defiende. Se honra. Y tú tienes uno. Uno que no se parece al de nadie más. Uno que no se puede copiar ni imitar. Uno que fue diseñado para ti. Con tus heridas. Con tus talentos. Con tus luchas. Con tu historia. Así que deja de compararte. Deja de mirar a los lados. Tu camino no necesita aprobación. Tu llamado no necesita permiso. Tu destino no necesita aplausos. Lo único que necesita es que tú digas sí. Sí a la incomodidad. Sí al proceso. Sí al crecimiento. Sí al sacrificio. Sí al fuego que purifica. Sí al silencio que forma. Sí a la fe que sostiene. Porque no hay transformación sin incomodidad. No hay evolución sin renuncia. No hay conquista sin batalla. Y tú naciste para conquistar. No para vivir en modo supervivencia. No para repetir patrones. No para ser una sombra de lo que podría ser. Tú naciste para brillar. Para liderar. Para inspirar. Para sanar. Para romper cadenas que llevan generaciones atando a tu familia. Para decir, conmigo se rompe el ciclo. Para declarar, aquí comienza una nueva historia. Y esa historia no se escribe con tinta. Se escribe con decisiones. Con lágrimas. Con noches sin dormir. Con momentos de duda que eliges atravesar. Con días en los que todo dentro de ti quiere rendirse. Pero tú decides seguir. Porque eso es lo que hacen los que cambian el mundo. No esperan sentir ganas. No esperan que todo esté claro. No esperan que el miedo desaparezca. Ellos actúan. Ellos avanzan. Ellos confían. Y tú puedes ser uno de ellos. No porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto. Dispuesto a fallar. Dispuesto a aprender. Dispuesto a levantarte una y otra vez. Dispuesto a mirar al cielo y decir, no entiendo todo, pero confío en que hay propósito en esto. Porque cuando confías, aunque no veas, aunque no sientas, aunque no entiendas, algo se activa en lo invisible. Algo se mueve en lo eterno. Algo se alinea en lo espiritual. Y ese algo te sostiene. Te sostiene cuando nadie más lo hace. Te sostiene cuando todo parece perdido. Te sostiene cuando tu fuerza se acaba. Te sostiene cuando tu fe se quiebra. Porque no estás solo. Nunca lo has estado. Aunque te hayan abandonado. Aunque te hayan traicionado. Aunque te hayan ignorado. Dios nunca lo hizo. Él estuvo ahí. En cada lágrima. En cada caída. En cada silencio. Y hoy te dice, levántate. Cree. Avanza. Yo estoy contigo. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas dar el siguiente paso. Uno más. Y luego otro. Y luego otro. Y cuando mires atrás, verás que no caminabas solo. Verás que cada paso fue guiado. Verás que cada herida fue usada. Verás que cada pérdida fue semilla. Porque en el reino, nada se desperdicia. Ni tu dolor. Ni tu fracaso. Ni tu historia. Todo se transforma. Todo se redime. Todo se usa para bien. Así que no te detengas. No te calles. No te escondas. No te minimices. Tu voz importa. Tu historia importa. Tu presencia importa. Y si el mundo no lo ve, no importa. Porque tú lo ves.
Y Dios lo ve. Y eso basta. Así que hoy, haz un pacto contigo mismo. Un pacto de no volver atrás. Un pacto de no traicionar tu llamado. Un pacto de no conformarte con menos. Escribe en los comentarios. Hoy decido creer. Hoy decido avanzar. Hoy decido ser quien fui creado para ser. Porque este no es solo un video. Es un llamado. Es una activación. Es una declaración de guerra contra todo lo que te ha mantenido pequeño. Y tú no naciste para ser pequeño. Naciste para ser grande. No por ego, sino por propósito. Grande en amor. Grande en fe. Grande en impacto. Grande en legado. Así que sueña en grande. Ora en grande. Cree en grande. Actúa en grande. Porque el mundo necesita tu grandeza. Tu autenticidad. Tu fuego. Tu luz. Y tú. Ya estás listo.